¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Iñaki, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, genial. Bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Iñaki. Como los que están viendo este video o están escuchando este podcast, nuestro invitado del día de hoy es Iñaki Huerta. Iñaki es consultor SEO y director de la agencia Icahue. Tiene más de 15 años de experiencia ya dedicándose como analista, consultor de SEO. Y con la primera pregunta que empezamos, Iñaki, ¿cómo ingresaste tú al mundo del SEO? Bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme. La verdad es que las entrevistas que he visto geniales y sin extenderme mucho, sobre todo a ti pues darme esta oportunidad de charlar un rato. ¿Vale? Entrando en lo que me preguntas, yo creo que como todos los que entramos hace ya bastantes años, entramos más por casualidad y Ujú, por ver que ahí había algo que nos llamaba mucho la atención, que por un plan definido, ¿no? Creo que ahora ya empieza a haber formaciones regladas, ¿no? Incluso ujú. de temas de buscadores, SEO, marketing online. Hace, pues eso, cuando yo entré en todo esto, de 15, 16, algún año más, de empezar a contactar con Internet, no había nada de eso. Entonces era un tema de, cierto día te dicen, oye, los buscadores, pues hay gente que se pone a optimizar, ¿no? Ujú, Que intenta salir. La verdad, cuando me lo soltaron las primeras veces no lo vi demasiado apasionante. Ah, pues bien, sí, keywords. Vale, puedo ujú. poner el meta keywords y demás, ¿no? Y no fue hasta bueno, hasta que empecé a trabajar en Intercom, pues una empresa que ha sacado muchos de los portales verticales de España, Ujú, pues que no te toca a alguien que se dedica al SEO. Igual en ese entonces no era el SEO, ¿vale? ujú, Pero sí era pues, gente que estaba trabajando activamente el SEO. Empiezas a ver cómo se respiraba, lo que puedes hacer, que no eran 4 truquitos, sino que era algo muy metido con la estrategia. Y bueno, yo la verdad es que estudié marketing, ¿vale? Estudié temas de relaciones públicas y marketing y me fui a desarrollo web. Entonces, para mí fue como pues, unir estos dos mundillos, ¿no? El hecho de puedo estar tocando marketing y al mismo tiempo estar muy relacionado con el desarrollo web y lo entiendo y puedo sacar ventaja de la trayectoria que llevo, ¿no? Entonces, para mí fue más un tema de aquí tengo que estar y como todos los de un poco más la vieja escuela, ujú. aprendiendo a base de darte de leches y porque no había lo que hay ahora, no había podcast como el que tú haces, ni había una forma de... Había 2 blogs y se decían cosas muy sencillitas, ¿vale? Ujú. Entonces era todo experimentación y darte de leches. Eh, no sé, así entramos. También a partir de ahí, pues ya fue ver que las cosas funcionaban y ir cada vez más para adelante. No hay Ujú. no hay mucha historia, es más un tema de enamoramiento a primera vista y para adelante. Exactamente. Algo que llama la atención cuando uno conoce tu currículum, a todo lo que te dedicas, porque eres formador, eres director de una agencia, atiendes clientes, aparte también eres conferencista. ¿Cómo organizas tu tiempo? Pues lo primero, la pregunta sería qué tiempo, ¿no? Eh, ¿Vale? No, la verdad es que no me considero de la gente del sector, de los más activos, ¿vale? De hecho, yo soy activo más por pura necesidad. Aquí en España, pues eso, todo lo que es el marketing está condensado en grandes ciudades y yo desde que empecé pues a hacerme un poco un nombre, ya me volví a mi tierra, a Mallorca, a una Ujú, islita y, y no me quedó otra que decir, aquí hay que sacar un poco la cabeza, porque desde una isla los clientes eran los que tenías un techo muy pronto, ¿no? ujú, Entonces, había que pues, sacar la cabeza, ir a eventos, dar formación. Eh, Nosotros lo que hacemos es dar mucho regalo a la comunidad, ¿vale? Sacar cosas que podamos a los demás y es como nuestra estrategia de marketing, ¿no? Nuestra forma de conseguir visibilidad, ujú. ¿vale? En todo el sector. ¿De dónde sacamos tiempo? Pues al final
¿qué quieres que te diga? O sea, al final es un tema de no olvidarte que tienes ciertas obligaciones adquiridas o no, pero hay ciertas obligaciones que tienes que sacar tiempo sí o sí. Y entre ellas está pues, el tema pues, de dar charlas, de dar cursos, de hacer todo esto, ¿no? Porque el SEO se nutre mucho de la parte social entre SEOs, se aprende mucho más de ir a un evento y charlar con un crack, ¿vale? Ujú. Y que muchas veces de todo lo que tú estás peleando en tu sótano tú solo, ¿no? Y hay que sacar ese tiempo, no queda otra. Lo cierto es que es duro cuando llegan las temporadas de congresos, ahora con el coronavirus, no tanto porque no hay que hacer tanto viaje, pero cuando llega es duro, pues eso, que los clientes tienes entregas, tienes que hacer las cosas y te genera mucha ansiedad el hecho de que yo esté 8 horas en un evento no implica que luego en el hotel no tengas que Ujú. estar trabajando para quien realmente te paga, que son tus clientes, ¿no? Y entonces, pues te tienes que dedicar mucho. O sea, no es sacar tiempo, yo creo que es más un tema de tú te eliges tus obligaciones y desde luego, si intentas estar llevando una agencia y llevando formación y llevando charlas y demás, lo que no puedes plantearte es que ni tener un horario de 8 horas, ni que las vacaciones acaben de ser todo lo vacaciones que Ujú. deberían ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde sacas tiempo? Pues de donde puedes, de debajo de las piedras. Exactamente, porque muchas veces decimos que nos vamos de vacaciones y lo primero que ponemos antes de la maleta o del bañador o de lo que se nos ocurra es la lap, ¿no? Claro. Y la conexión a internet, que nunca falte y ya. Y Eh, creo que es un error hacerlo, ¿eh? O sea, la vida Ujú. privada es importantísima. Y tener un momento de descanso y desconexión es lo mejor para luego volver a conectar y que las neuronas estén frescas. Pero reconozco que últimamente lo llevo un poquito mal, ese tema, ¿vale? Que me cuesta mucho desconectar y yo, por ejemplo, este verano, vacaciones como tal, no estoy haciendo. Ahora, eso no quita que a lo mejor en octubre diga hasta aquí, Ujú. me tocan unas vacaciones como a todo el mundo, ya veremos. Estoy Exacto. aprendiendo, estaba muy orgulloso de que mis últimas vacaciones fueron sin ordenador. Fue solo con móvil y a ver qué pasa. Y fue bien, fue bien. Por suerte tengo un equipo detrás Ujú. que cada vez más me puedo fiar de que las cosas salgan bien sin estar todo el día conectado. Eso es muy importante. Bueno, aquí nos tocamos el tema principal de este podcast, que es la automatización, hablando de cómo podemos ser más productivos y cómo podemos aprovechar más el tiempo. Ujú. ¿Cuál es la importancia de la automatización en el mundo del SEO, Iñaki? Pues, como todo, yo creo que es la gran respuesta en el mundo SEO, que es depende, Ujú. ¿vale? Hay gente que puede vivir sin automatizar absolutamente nada, tocarán techo enseguida, ¿vale? Ujú. Hay una serie de cosas que no se podrán hacer. Y luego depende ya lo sabéis, hay distintos tipos de SEO y cada vez es más patente que hay dos mundos de SEO muy distintos. Uno, el de los ingresos propios, por así decirlo, generar tus propios sites y demás, y otro más el SEO de clientes, ¿no? Son dos mundos muy, muy separados que se llaman igual porque Ujú. atacamos al buscador, pero no tiene mucho que ver la forma de trabajar de un lado y del otro, ¿no? Entonces ya, dependiendo de a qué mundo te dediques, la Ujú. automatización te ayudará en unas cosas u en otras, ¿vale? Nosotros estamos más trabajando en el mundo de clientes eh, y entonces trabajamos de una forma distinta a como trabajará alguien en ese otro mundo, ¿no? Y luego Ujú. otra de las cosas peculiares que tenemos nosotros es que nosotros trabajamos orientados mucho a un perfil de web o gran marca o gran negocio o gran web, ¿vale? Ujú. No porque nos guste especialmente que sea grande, grande, grande y necesitemos que las cosas sean grandes, sino porque hemos visto que para nuestro estilo de trabajo, que es más técnico, ¿vale? Ujú. Más llevado a controlarlo todo y precisamente a automatizar muchos de los procesos, destacamos más, o sea, tenemos más capacidad, o sea, comparados contra otras agencias, funcionamos mucho mejor en ese tipo de negocios. Cuando en otros, pues digamos que igual no, hay veces que estamos trabajando al mismo nivel que todo el mundo, ¿no? Entonces no se entiende a veces que tengamos que dedicar muchas horas a hacer las cosas muy finas, ¿vale? Volviendo a lo que me decías, que me despisto rápido. El para qué, pues depende de muchas cosas. Yo diría que hay dos objetivos, que los dos tienen que ver con lo mismo.
Uno es conseguir hacer optimizaciones, o sea, conseguir quitar mucho trabajo manual, ¿vale? Ujú. De lo que se suele hacer en SEO. Y el otro es que también tiene que ver con quitarte trabajo, pero con un enfoque no tan directo al SEO, sino más hacia los datos, ¿vale? Un enfoque mucho más a saber mucho más, porque si hubieses intentado saber todo eso de forma manual, nunca hubiese sido rentable, ¿vale? Ujú. Entonces, es un mundo pues más parecido a si yo tengo que meter todas mis URLs en un Excel, ir mirando puntito a puntito todo lo que está sucediendo ahí y encima tengo que ir descargándome todos los posibles ficheros de distintas herramientas que uso, Ujú. eh, no voy a hacerlo al final, porque no va a o si lo voy a hacer, el cliente no va a sacar de mí lo suficiente para lo que me está pagando, porque estoy trabajando tantas horas Ujú. que, que no es algo rentable, ¿no? Entonces, al final es siempre lo mismo. Es un tema de conseguir ahorrar tiempo que no gastas personalmente, ¿no? Y lo puedes hacer tanto en las propias tareas SEO, Ujú. que estaría más en ese mundo de nicheros, de generadores de webs, ¿no? Conseguir que no haya redactores, conseguir que no haya, que no tengas, no necesites ni producto a veces para vender, ¿vale? Ujú. Eh, y el otro mundo, el mundo de clientes, se nutriría más de acceder a informaciones que serían tan costosas de conseguir a mano que normalmente no las mirarías y te perderías conocimientos muy importantes sobre cómo deberías estar trabajando. Exactamente. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que quiere empezar a automatizar? Vale, lo primero que diría, lo más importante de todo, tiene que haber un motivo detrás, ¿vale? Ujú. Porque este es un mundillo que cuando lo tocas, y me ha pasado, y creo que por mucho que dé el consejo a la gente de no lo hagas, es imposible que no te pase en mayor o menor medida. Es muy difícil que no te emociones un poco Ujú. y que te lances un poco a automatizar cosas que no tiene ningún sentido automatizar, ¿vale? Hay un dicho por ahí que es el de, bueno, si haces más de 3 veces algo, deberías automatizarlo, porque a la cuarta estás perdiendo el tiempo. Ujú. Dependiendo de la tarea, no tiene sentido. Tú lo que tienes que valorar es cuánto me cuesta a mí crear una automatización, porque crear una automatización, dependiendo de cómo lo hagas, no es fácil, no es rápido sobre todo. Fácil, sí. Y versus cuánto voy a ganar, ¿no? Con ella. Entonces, lo primero que diría es, tú tienes que tener un problema de fondo, ¿vale? Tú tienes que tener un problema que te está quitando horas. Entonces, métete en automatizar. Eh, y ese problema puede ser tan básico como yo necesito subir sitemaps a Google Search Console, necesito ir subiendo sitemaps. Y como ahora la gente trocea los sitemaps Ujú. mucho para poder ver los datos en los informes de cobertura de Google Search Console, ¿no? Y así saber cómo están indexadas las webs, pues yo puedo perder un tiempo valiosísimo subiendo uno, otro y otro con cada cliente, ir subiendo y demás, o puedo ver que eso es un problema recurrente, que eso es algo que le está quitando tiempo a mi gente y Ujú. que necesito crear una automatización. Que suba, que yo le diga a todo lo que se suba en esta carpeta para Google Search Console, ¿vale? Y que se den de alta ellos solos, ¿no? Eh, entonces, si yo tengo ese problema de fondo, tiene sentido poner a hablar de automatización. Si no lo tengo, no nos lancemos a la aventura solo porque es guay, ¿vale? Lo digo porque en Internet, por Twitter y demás, veremos un montón de gente que nos deja los dientes largos, ¿no? Porque te dice, mira lo que acabo de hacer, estoy Ujú. sacando datos de aquí, los estoy metiendo allí y he conseguido automatizar todos estos procesos. Muy bien. La mitad de las veces que alguien dice eso, yo lo primero que pienso es, esto no sirve para nada. O sea, Ujú. tardarías mucho menos tiempo haciéndolo a mano. Estás haciendo algo que se rompe fácilmente, que te requiere un mantenimiento. No tiene sentido si no te está solucionando un problema de fondo. Y tienes que, como bien dices, tener ese problema muy identificado y que sea un problema recurrente, como lo que acabas de ponernos de ejemplo. En un sitio que tenga miles de URLs, subir un sitemap implica un trabajo bastante tedioso
Y entonces ya automatizándolo puedes subirlo, ¿no? Y cuando tienes, o como ustedes que manejan varios sitios que tienen miles o millones de URLs, entonces sí ya tiene sentido hacer ese tipo de automatización. O pequeños, ¿eh? A ver, al final, Ujú. es que tampoco me quiero ir fuera del tema y tal, pero Ajá. nosotros una cosa que hacemos mucho para poder trabajar es trocear lo que sería un sitemap normal por Ujú. secciones, ¿no? Entonces, aunque un site tenga solo unos pocos miles de URLs, que cualquier blog que lleve unos años entre categorizaciones, taxonomías y demás ya alcanza esa cifra, tiene sentido querer trocearlo todo y decir, oye, solo URLs de post de la categoría tal, A, solo URLs de post de la categoría B, solo URLs de post de la categoría C, o por autores. Si tengo una comunidad de autores, pues cada autor, Ujú. cada colaborador me pone, y si me supone una segmentación posible. Si nosotros subimos todos estos sitemaps por separado y se los indicamos uno a uno porque se los subimos en el sitemap index, luego no nos dejará filtrar uno a uno, pero si Ujú. los subimos todos por separado, puedo ver qué casualidad, que justo cuando escribe Juanito, Ujú. que tiende a escribir artículos muy cortos y a documentarse poco, tiende a caer el contenido en thin content. Si yo no he hecho ese troceo por autor, no voy a Ujú. saberlo. ¿Qué pasa? Es lo que decía antes, si yo tengo que hacer, ahora voy a analizar por categorías, hago mi subida de sitemaps. Ahora voy a hacerlo por autores, bajo todos los sitemaps que tenía, vuelvo a subir los nuevos y analizo por autores. Ujú. No lo voy a hacer porque es demasiado trabajo. En cambio, si para mí es un botón, entonces lo voy a hacer ese trabajo y puedo averiguar pues, que tengo un par de autores que deberían cuidar mejor cómo escriben. Por ahí voy, o sea, no es tanto un tema siempre de volumen del negocio, sino que Ujú. tú veas que estás perdiéndote algo. Claro, para saber que estás perdiendo algo tienes que meter la cabeza en qué más. Nosotros automatizamos mucho más pensando en qué podría llegar a conseguir Ujú. que pensando en la otra vertiente que es y cómo trabajo menos. Nosotros es más para subir más escaleras, más escalones en el nivel de trabajo que hacemos que para irnos a la playa. ¿Vale? Es que este punto es súper relevante porque normalmente tienes toda la razón del mundo. Cuando pensamos en automatizaciones es menos trabajo, pero el Uh enfoque que -huh. tú nos estás platicando es qué insight y qué datos voy a sacar de esto para mejorar mi estrategia y Uh cómo -huh. voy a seguir nutriendo esa estrategia y darle mejores resultados a mis proyectos o a mis clientes. Uh -huh. Sí, sí, al final se tiende a eso, a vender el automatizar es no trabajar, ¿no? Ujú. De hecho, yo tengo un par de charlas por ahí publicadas que van sobre automatización y en las dos el título era totalmente buscado, ¿vale? No recuerdo, una era, creo que se llamaba Que lo haga otro, Ujú. ¿vale? En plan, pues, en homenaje a cierto capítulo de Los Simpsons, ¿qué tal? ¿Vale? Y buscando un poco eso, que la gente viene a, uy, ¿cómo me hago la vida más fácil? ¿No? Ujú. Pero en realidad el mensaje que nosotros siempre transmitimos es, te intentas hacer la vida más fácil para poder subir tu techo, para poder llegar a cotas en las cuales una persona sola o un equipo pequeño, nosotros por ejemplo somos a día de hoy 11 personas, Ujú. no podíamos llegar a trabajar así manualmente. Entonces, es eso, es pensar que ahórrate el tiempo, pero no para irte a la playa, ahórrate el tiempo para poderte dedicar a otras cosas. Y esto es aplicable a Ujú. todos los sentidos. O sea, yo cuando veo a alguien que ha conseguido hacer una automatización de contenidos con Spinning, ahora con el GTP3 este que está de moda, Ujú. la máquina esta de inteligencia artificial que te autorrellena contenidos, y dice, bueno, ya tengo este site automatizado, ya tengo el Ujú. contenido generado. Sí, pues nada, pues a otra cosa, voy a entrar en Twitter a ver qué pasa. Ajá. ¿Vale? Eso no es bueno. O sea, lo que deberías hacer es, ya tengo esto automatizado, voy a ver o cómo lo mejoro para que la calidad del contenido sea mejor todavía de lo que es, o voy a sacar más secciones. O sea, si he encontrado la fórmula para aumentar en contenido sin que bajar la calidad, pues sigue. Ujú. O sea, se trata tenías esta curva de velocidad escribiendo a mano, vas a automatizar, mantienes esta curva y te queda el tiempo libre. Pues Ujú. que cambie la curva, ¿no? Al Sí, revés que con exactamente. el coronavirus, o sea, para arriba todo el tiempo. ¿Vale? Exactamente. Ese es el tema, el pensar en
no pensar en qué tiempo me voy a ahorrar, sino qué voy a poder hacer con el tiempo que me voy a ahorrar. Ujú, Hay diferentes tipos de automatizaciones. ¿Nos puedes ujú. platicar algunas, por ejemplo, de alguna tarea SEO? Vale. Comento, a ver, por un lado, digo, o sea, volviendo al discurso que tenía antes, o sea, estarían Ujú, un poco, para mí, muy importante separado lo que es hacer tareas de lo que es conseguir estrategia ujú, sabiendo más, ¿vale? En el lado de saber, de poder hacer tareas, eh, estaría todo lo que básicamente genera contenido, genera URLs indexables, eh, de forma escalable, ¿no? O sea, no tiene por qué ser sin personas mediante, ¿vale? Pero sí que sea algo que cada vez le saques más provecho a tu trabajo. No quiero entrar mucho porque nosotros no somos muy amigos del Black Hat, ¿vale? ujú, Pero sabes por dónde voy, ¿no? O sea, es el tema de pues, autorredacciones, cruces de datos, scrapping de webs de terceros para generarte un mix que es ujú, mejor que los demás, ¿vale? Que se puede hacer de forma muy elegante y muy y legal al mismo tiempo y hacerlo muy bien. De hecho, hay grandes negocios que son puros agregadores de información. ujú. Google el primero, ¿vale? Eh, Exactamente. pero se tiende a hacer mal, ¿no? Es lo que decía. Si tú tienes toda la capacidad para hacer scrapping, para poner eso en un texto que ni una persona podría, cuando se hace bien el spinning, tú lo lees y no sabes que lo ha escrito un SEO, ¿vale? Tú Ujú, lo lees y dices, esto es un texto normal y corriente. Vago a veces, que no aporta mucha información, pero es un texto escrito por una persona. Eso está bien hecho, ¿no? Los que se utilizan a lo mejor con plugins sencillitos ujú. con este marcado de los, barran, ese igual Ajá. no te genera contenidos tan normales, ¿no? Pues toda esa parte se puede llegar a hacer muy bien y se puede llegar a hacer no el eje central del negocio, pero sí satélites, secciones del negocio Ujú, que se pueden llegar a trabajar muy bien. Eso sería, para mí, es todo un mismo bloque. Y nosotros tenemos ahí la idea de que si Google no te tiene que pillar, lo que no tienes que hacer es usar lo que usan todos. ¿Vale? ujú, Ahí lo que tienes que definir tu propio mecanismo que se instale en la web, que se desarrolle, que para algo las webs tienen sus propios. Aunque sea una startup, tendrá una ronda de financiación y tendrá dinero para meter a ujú, desarrolladores a hacer su sistema de automatización. ¿Vale? Ese sería un mundo. Nosotros lo tocamos a nivel de definición, ¿vale? A nivel ujú. de definición del algoritmo, de lo que hay que hacer y demás. Luego no entramos a llevarlo mucho porque nosotros trabajamos a cliente, ¿vale? Luego estaría el mundo de conseguir datos o alertas, ¿vale? Son cosas distintas, aunque se utiliza lo mismo. El de las alertas Ujú, es, digamos, creo que el más accesible y el más facilón para empezar a nivel cliente o a nivel tu propio negocio. Nosotros tenemos cosas tan sencillas como pequeños scripts que tú le dices a un cliente, estas 100 URLs, cuando el cliente cambie lo que sea en ellas, que me avise. ujú, Te ahorras una de malos entendidos o de problemas cuando el cliente hace el típico cambio que no te avisa, pero ujú, tú has tardado 2 semanas en darte cuenta de que el cliente hizo ese cambio. Porque no estás todo el día mirando Google, sí, pero no estás todo el día mirando cada una de sus páginas. ujú, Entonces, se genera este punto que es muy típico en SEO de tú tienes la culpa, el cliente tiene la culpa, pero también el cliente ujú. siempre tiene razón. Entonces, ¿tú cómo has tardado tanto en darte cuenta de que yo metí la pata? ¿Vale? Ajá. Entonces, algo tan tonto como alertas de me has cambiado los titles, me has cambiado el robots, cosas así, Ujú, súper entrar en el mundillo por ese camino. Y son datos, son simplemente datos y cambian tu gestión del cliente. Aparte, a nosotros hemos llegado a un punto en el cual nosotros lo decimos de la tranquilidad que te da llegar el lunes y no tener que revisar todos los clientes, porque ya sabes que si hubiese pasado algo, lo hubieses sabido, ujú. es un cambio de dinámica. El lunes puedo dedicarme a lo que me tengo que dedicar y no a ver si me la han liado, si se me ha caído algo, ¿no? Entonces, todo lo que son alertas sería otro eje. Y por último, pues eso, sacar todos los datos posibles para hacer el tipo de análisis que te comentaba antes. Ujú. Me he enrollado mucho. Fíjate, no, 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 perfecto, porque aquí tocaste un punto que me parece muy importante, sobre todo para los que trabajamos para terceros, para clientes.
Ujú. Es un problema recurrente, o sea que el equipo SEO optimizó todo el sitio web y de repente llegó el primo o el amigo o el mismo cliente y le dijo, oye, ¿y si cambias esto porque se va a ver mejor? Y te Ujú. metes luego en un súper problema porque te movieron a lo mejor el robot, te cambiaron los títulos, te pusieron una imagen súper grande que te va a pegar en el tiempo de carga. Y como tú bien dices, cuando gestionas clientes no tienes un solo cliente, o sea, tienes varios Ujú. clientes y no puedes estar revisando uno por uno. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante para las personas que tienen una agencia o están empezando a trabajar para muchos clientes, implementar este tipo de automatizaciones. Sí, al Ta- final, y no necesitas ni una herramienta. Luego Ujú, hablaremos de alguna herramientilla accesible para empezar, ¿no? ujú, Pero no necesitas ni eso. O sea, las propias herramientas SEO que ya estás usando, muchas ujú, ya tienen alertas. Google Analytics tiene alertas, Sistrix tiene alertas, SEMrush tiene alertas, ¿vale? SEObox, que te la veo por ahí, tiene ujú, sus sistemas, ¿vale? Eh, el tema es que muchas veces, como no es un beneficio inmediato, no es algo ni siquiera que podamos solucionar la papeleta del informe mensual con el cliente y demás, pues son cosas que no se configuran y no se hacen. Cuando lo que tienes que pensar es eso, o sea, la de tiempo que me voy a ahorrar y la de problemas con el cliente que me voy a ahorrar, solo por pensar qué alertas quiero recibir y ujú. entrar porque luego configurarlas. Es tonto, ¿vale? Es importante hacer todo ese setup que al principio es que al final lo piensas y dices, no, y tengo que generar 5 alertas de caída de tráfico SEO, de caída de tráfico de la home, de tal, en Analytics solo, y ahí dices, Ujú, ya estoy perdiendo 2 horas en configurar este cliente. Entonces la gente no lo hace, ujú. porque se te hace muy pesado. Pero yo lo que os diría es, si empiezas a hacerlo, la ganancia la ves enseguida. Y no te das cuenta, simplemente ves que trabajas mejor. Sí, Y porque es como invertir tu tiempo inteligentemente. O sea, vas a claro, invertir 2 horas en configurarlo, pero ¿cuántas horas te vas a ahorrar porque a lo mejor detectaste el problema, como tú bien dices, 2 semanas ujú, después y después tienes que volver a empezar el trabajo? claro, hay un update. Ujú, Mm, todo el mundo como loco a mirar cada día si bajan los índices de visibilidad, si bajan impresiones, todo. Si todo eso lo tenemos atado, hay un update, vale. Yo sigo mirando como sigo mirando cada día. ujú, ¿Qué pasa? Luego igualmente te genera cierta ansiedad y lo vas a mirar a mano, ¿vale? Porque un update es un update. ujú. Eh, cuando Google cambia las reglas del juego, las cambia y te entra el miedo. Pero, pero bueno, muchas veces mucho del trabajo ya lo tienes hecho. Es correcto. También otro tipo de automatización que se pueden hacer sería de procesos internos de manejo del Ujú. equipo, por ejemplo, en una agencia. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Te puedo decir lo que hacemos nosotros, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es, bueno, estuvimos usando Slack, ahora estamos usando Google Chat. Ujú, Es lo mismo, es la copia, lo explico porque mucha gente conoce Slack, pero luego Google Chat es como, ¿qué es esto? ¿Esto Google se lo tomó en serio o no? Pues es ujú, prácticamente lo mismo que Slack, solo que dentro del entorno Google. Para mí la ventaja que tenía también es que era muy fácil enviarle cosas desde fuera, ¿no? ujú, Entonces, nosotros, por ejemplo, muchos de estos sistemas de alerta y cosas internas, ¿vale? Las tenemos dentro de los chats directamente en que te autoavise ujú, el sistema cuando sucede algo que no debería suceder, ¿no? Tal proceso ha fallado, incluso tal sistema de alertas no está ujú, funcionando. O cosas tan sencillas como tenemos un pequeño bot que es muy tonto, que se llama el tocanarices, ujú, ¿vale? Que te va recordando, que te recuerda cosas de, hey, es lunes, tendríais que haber hecho la reunión de no sé qué, no sé cuántos. ujú, Tendría las horas imputadas al cliente, no vemos que se estén rellenando tal. Y él solo va haciendo el control y gestión de toda esta parte. También tenemos todo lo que son newsletters interesantes y cosas así, se van metiendo en los canales de cada equipo que le podrían interesar y se van metiendo internamente, ¿no? ujú. Y, y bueno, eso a nivel de cosas que podamos llamar automatizaciones. Luego, está claro que si todo eso encima lo vuelcas en algún tipo de base de datos y puedes sacar ciertas conclusiones
ya a nivel de gestión de equipo, esta persona trabaja mejor en tal tipo de tareas, trabaja peor en otro tipo de tareas, pero ya entramos, eso ya no es automatización, eso es análisis de lo que es la propia empresa. Pero a día de hoy, ya digo, o sea, a nivel de gestión interna, mucho de lo que estamos haciendo lo trasladamos a lo que es nuestra herramienta de comunicación. Incluso en algún caso hacemos participa cliente, ponemos un canal con el cliente y el bot va soltando ahí lo que tenga que soltar. Eso a veces da miedo porque no quieres que suelte según qué cosas, ¿no? Sí, Entonces sí, a un sí. bot que se llama el toca narices no lo puedes meter con el cliente. Pero bueno, no sé si te he contestado por dónde ibas, ¿vale? Pero es No, una... sí, 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 súper bien. Ahorita me vino a la mente algo del bot tocanarices. Uh-huh. Imagínate cuando quedas en una minuta que el cliente te tiene que mandar información y normalmente nunca te la manda a tiempo. Uh-huh. Entonces estaría el bot así de, oye, no has mandado la información que quedaste, no has mandado la información que requerimos, ¿no? Ahí estaría bien. Lo que pasa es que no sé, hay gente que sí. Sí. Lo que digo, depende del cliente. Entonces, tenemos nuestros sistemas para gestionar esto, pero básicamente, al final, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, lo que nos funciona Ujú, mejor es meter al cliente en nuestros paneles de tareas y que él ujú, vea perfectamente, no estamos haciendo esta tarea por culpa de que no hay respuesta del cliente. Y los ujú, comentarios es que no puedo seguir. ¿Cómo va estas tareas? Es que no puedo seguir porque no me contesta. ujú. Y como es lo que mejor nos está funcionando para que el cliente se implique y vea que lo que él hace o no hace afecta directamente a nuestro trabajo. Pero eso Sí. con automatismos, no sé, parece un poco arriesgado. Se puede probar, ¿eh? Sí, pero yo creo que más de Pero dos clientes dirían, oye, quita esto, no me interesa. sí, esto ya te estás pasando. Pero bueno, Bueno, ujú. Otra pregunta sería, ¿qué tipo de herramientas utilizas tú más comúnmente para automatizar? muy bien. Pues diría, a ver, lo que mejor nos funciona, por supuesto, es sin grandes adornos, es servidor y Python. Ujú, ¿Vale? A programar scripts y que se conecten donde tengan que conectarse. Pero entiendo que eso es un poco duro para empezar, ¿vale? De ujú, hecho, nosotros intentamos no llevarnos a código nada que... Es el tema de esfuerzo-beneficio. Si algo es muy, muy, muy recurrente, ujú, sí que acaba en código, porque es lo más seguro y es como las cosas se hacen mejor, o sea, más parecidas a como tú las necesitas. Entonces nosotros tomamos la decisión hace tiempo de contratar programadores, aunque nos ujú. dedicábamos a la consultoría y no desarrollamos, además es un poco raro cuando entrevistas a la gente y le dices, no, bueno, queríamos un programador full stack que sepa CSS, que sepa HTML, que tal, no sé qué, pero no vas a hacer una web, no vas a hacer un desarrollo, nada, es Ajá. como, ¿y qué voy a hacer? Y vas a hacer scripts sueltos de automatizaciones. Ujú, Entonces, bueno, es un poco raro cuando lo explicas. Pero bueno, ahí acabamos con las cosas importantes. Luego, para cosas que son menores, también por el hecho de que cada uno sea de los trabajadores también tenga un poquito de autonomía, ¿vale? ujú, Por un lado tenemos herramientas propias, ahora pues eso, de alertas tenemos nuestro propio frontal donde puede cada uno darse sus alertas de alta o una herramienta que tenemos con Google App Scripts, que es el sistema que tiene Google está basado en JavaScript y es un sistema en la nube que tú programas ahí codiguitos, se conectan a los servicios de Google y es muy fácil hacer ahí algunas cosillas, ¿no? Entonces, todo esto que te explicaba antes de revisar URLs una a una cada día o los robots uno a uno cada día, tenemos ujú, un pequeño desarrollo en AppScripts que cada uno de nuestros consultores se lo copia y va dando de alta las URLs de su cliente y dice, y quiero que me llegue al Google el chat por este camino, o quiero que me llegue un email, y esto lo tenemos ya todo ujú, programado. Falla un poco y por eso no hemos liberado ese desarrollo. Nosotros cuando algo lo tenemos atadito solemos dárselo a la comunidad, pero este ujú, falla un poco. Entonces no queremos darle a la comunidad cosas que fallan. Pero algún ujú, día cuando esté fino, supongo que lo regalaremos. Eh, entonces también hacemos nuestros desarrollos más para que los usen terceros, no código puro. Pero ujú, luego para el día a día, eh, lo que tiramos mucho es de Integromat. No ujú. sé si la conoces. Sí, Es sí, una sí. herramienta codeless, ¿vale? Que no code, lo llaman ahora. Ujú, Que sin código, pues tú te conectas a una API, sacas cierto dato, le vas conectando burbujitas y puedes hacer las cosas bien.
esa para empezar con procesos basados en datos es genial porque tú sabes lo que quieres sacar, la herramienta lo saca por ti, sabes lo que quieres hacer y aparte tienes hasta 1000 procesos gratuitos al mes. Y si tienes que pagar, tienes que pagar. Nosotros no sé si pagamos 20 euros ahora mismo. No, $20 pagamos, creo. Y tenemos 20.000 automatizaciones, 20.000 operaciones al mes, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Exagerado. Sí, el Y costo-beneficio es enorme. claro, sí, el problema es, si tú haces una automatización que ella sola consume 100 procesos, ya Ajá. no lo es, ¿vale? Pero si tú lo haces inteligentemente, y para cosillas del tipo, conéctate a ti aquí y llévate este dato a este Google Sheets y me lo va rellenando cada día. Eso está tirado. Ya digo, por ejemplo, todas estas cosillas que comentaba antes del chat, de que me envíe la vista de la newsletter, o parsea esta web del código de la documentación de Google y si cambia la más mínima coma, envíame el nuevo texto para que revisemos si han cambiado algunas directrices. Sobre todo en cosas que sabes que están cambiando. Ahora, por ejemplo, lo de los rich snippets y tal, pues le metes unas cuantas páginas a Integromat que se las mide cada día y como Google cambia una coma del texto que te avisa. ¿Vale? Pues para este tipo de cosas, Integromat además tiene una curva de aprendizaje súper sencilla, o sea, súper intuitivo, y la gente se atasca. ¿Por qué? Normalmente porque le falta, no es por culpa de la herramienta es fácil de entender, sino porque o le falta entender a la herramienta que se está conectando. Por ejemplo, yo me conecto con Integromat, me puedo conectar al API de Twitter para sacar cosas, pero si yo no sé qué es un tweet, qué es un retweet, cómo se mueven los tweets, qué es un timeline y demás, no voy a poder trabajar, ¿vale? Pues esto nos lo llevamos al resto de herramientas y entonces es cuando se vuelve difícil, que estás intentando sacar datos de algo que no conoces. La culpa no es... Lo difícil no es Integromat, es que no conoces tu herramienta, ¿vale? Y luego, pues lo típico en automatización es saber expresiones regulares. Llega antes, o sea, llega muy pronto el tope por no saberlas. Entonces, claro, si la gente no sabe cómo coger un texto y del texto robar solo el H1, ¿vale? Se te acaba enseguida todo este mundillo. Entonces, es un skill que hay que desarrollar si te quieres dedicar a ellos. A expresiones regulares y XPath hay que aprenderlos ya, si no, no te puedes meter en nada de esto. Entonces, yo creo que es de las mejores que hay para empezar a día de hoy es Integromat. Hay quien prefiere Zapier, por ejemplo, pero en costes es más alto y es más técnico, más tosco, ¿no? No son las burbujitas monas que se conectan de Integromat. Y luego otra cosa que va muy bien para empezar también a trabajar mucho, son todo lo que son macros de ordenador. O sea, hacer que el ordenador haga cosas que tú normalmente estás haciendo a mano, ¿vale? Por ejemplo, lo que decía antes de subir los sitemaps, no hay forma de hacerlo por APIs y cosas así. O sea, lo tienes que programar que para que tu ordenador abra el navegador, se meta en Search Console, entre en el apartado que toca y te vaya actualizando las cosas. Eso se hacen con macros. Hay distintas herramientas. Nosotros utilizamos mucho una que se llama Robotask, ¿vale? Que es de pago pero es muy barata. Y que la utilizamos porque tiene dos formas de funcionar. Una es, le doy al botón grabar y yo simplemente hago la acción que quiero hacer y la otra es voy definiendo acción-acción. Abrir navegador, control F, tal, poner no sé qué. Tienden a fallar menos las segundas. Pero bueno, digo, cuando alguna vez lo hemos montado para robar datos de alguna herramienta que no tiene API, y de eso decir, necesito 1 año de datos. Y vas viéndolo, tú lo dejas ahí, te estás tomando el café, y vas viendo cómo va haciendo búsquedas de cada día, selecciona un dato, lo copia, te lo mete en el Excel, otro dato, lo copia, lo mete en el... Y es como, te sientes como en una película de hackers, ¿no? De, esto lo he hecho yo. Sí, sí, Esto lo sí. está haciendo solo y lo he hecho yo. En realidad es solo tomarte tu tiempo en decirle, ahora abrir navegador, ahora tal. ¿Vale? No tiene... Entonces yo diría, para empezar, alguna herramienta de macros, ya sea de Mac, que no las conozco tanto, pero hay varias, o de Windows, que estaría Hotkeys, creo que se llama, la básica, pero Robotask es más fácil, nos resulta a nosotros más fácil para trabajar. También sería otra forma de empezar, porque al final si controlas tu ordenador, lo controlas todo. O sea, todo lo que tú eres capaz de hacer y que tienes que hacer cada día, lo puedes dejar grabado.
Lo malo es que sueles necesitar un ordenador que lo haga para que el tuyo no te moleste. Ujú. Porque Sí, tendrías que tener otro ordenador donde estás haciendo todo el trabajo claro, automatizado y otro para que tú realices tu trabajo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de productividad, esto es sensacional porque es como si tuvieras dos personas, ¿no? Trabajando al mismo tiempo. claro. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? De que queremos darle ese enfoque en este podcast a las automatizaciones. O sea, ¿cómo puedes ser más productivo automatizando? Pero digo, eso es genial. Lo malo es eso, ¿eh? Ujú, Busca un ordenador viejo que ya no uses, pero tampoco necesitas una gran potencia para hacer estas cosas. Y que esté todo el día encendido y con tareas ujú, programadas y vaya haciendo lo que tenga que hacer. ¿Vale? Se puede, con un poco de experiencia, es que se pueden hacer muchas cosas. Ahora, eso sí, cuando entras en cualquiera de estos mundos, lo que decía al principio, ujú, Integromat, macros, app scripts, distintos sistemas que tienes para automatizar cosas, es muy fácil perder el norte y volverte loco y decir, es que es tan guay, es tan divertido que estas ujú. cosas sucedan sola, que acabas automatizando tareas que a ti te llevan 5 minutos, Ajá. que vas a hacer solo durante un mes y que te has tirado 8 horas en que la automatización vaya bien. Ujú, Eso no tiene ningún sentido y pasa muchísimo, muchísimo. Y a mí me pasa en casa, o sea, en la agencia me pasa que de repente, no, he hecho esta automatización, ¿para qué? ¿Para qué hemos hecho esto? Si dentro de un mes ya no lo usaremos. No ujú. tiene sentido. Y a veces, pues claro, tú mismo pecas. Y dices, hemos hecho todo esto pensando que le íbamos a dar un uso brutal y a la práctica nadie lo está usando. ¿Por qué? Pues igual porque no era tan útil como en tu cabeza pensabas que era, ¿no? Sí, sí, sí. El riesgo está, el de perder las horas a lo tonto está. Ujú. Pero, pero bueno, yo creo que salimos ganando bastante en la ecuación en Sí, cuanto a tiempo. exactamente. En cuanto a tiempo, pero sí, como bien dices, ¿no? Ya con la experiencia que tú tienes, la recomendación sería tomarlo con mucho cuidado y ya estratégicamente para ser más productivos. Porque cuando piensas en automatizaciones y ya cuando dices, bueno, entonces, el otro día platicando con un amigo me decía, es que hay que hacer una automatización para hacer una auditoría SEO. Luego, bueno, ok, ya hay muchas herramientas que te pueden hacer una auditoría, ¿no? Pero al final de cuentas, una auditoría bien hecha, entonces ya tienes que checar que está bien, que está mal, etcétera. Algo automatizado sí se puede, pero hasta cierto punto y hay otro donde ya tiene que entrar realmente la experiencia del consultor. Yo creo que en otros puntos se puede llegar a automatizar gran parte de la carga de trabajo de SEO técnico, ¿vale? Ujú, Pero sin olvidarte de que tiene que pasar una persona por ahí. Por eso nosotros creo que hemos encontrado un buen punto, que es en el de que todas las automatizaciones estas, por ejemplo, hacer una auditoría, no, nosotros automatizamos la toma de datos de la ujú, auditoría. Todos los datos que hemos sido capaces de sacar de tu auditoría para hacer tu auditoría, ya no solo de scrap, de crawling de la web, no hablo solo de ujú, pasar un Screaming Frog. Bueno, que en nuestro caso nosotros tenemos nuestro propio... Lo bueno de tener programadores es que al final luego ya te creces y nosotros ahora ya tenemos nuestro propio crawler hecho, ¿no? ujú, Pero ya no hablo solo de eso, sino que hay muchas cosas que siempre miras en las auditorías y que puedes automatizar que ese dato lo tengas ya y quieras que no, vas sumando pequeños puntos y dices, me estoy ahorrando un tiempo porque al final, además, puedo dedicarme a hacer una auditoría solo pensando, ujú, no perdiendo el tiempo y ahora saco este dato, la cabeza empieza a no funcionar bien, ¿vale? Ya muchas veces lo que hacía para auditorías era dedica un tiempo a sacar todos los datos y ujú, otro día con la cabeza fresca los miras. ¿Vale? No puedes estar rellenando datos al mismo momento que tomas conclusiones sobre los mismos, porque la cabeza no funciona bien. Pero en cambio, si ya los tienes todos, cuando entras a mirar lo que sea, nosotros en nuestro caso pues tenemos un dashboard de crawling, otro de negocio, y que salen solos prácticamente, y te puedes poner a mirar y entonces ya solo vas paseando, haciendo tus filtros, vas buscando lo que sucede en el negocio y es mucho más sencillo encontrar lo que pasa. El tiempo de auditoría se acorta muchísimo y no solo por la toma de datos, sino porque entras solo a mirar lo que ujú, toca. Nosotros incluso en auditorías muchas de las cosas que estamos haciendo es todo lo que es la parte de crawling, directamente el dashboard se lo damos al cliente. ujú. Y no tiene para nosotros mucho sentido decirle que parte de nuestra auditoría sea dar los 404
los 301. No, eso es un texto corta y pega y aquí tienes el dashboard donde ves todo esto. Tienes un dashboard que tus técnicos tienen que conseguir que llegue a 0. No puede haber errores de este tipo, pues que los vayan arreglando. Prioridad la priorizamos, pero eso no puede ser el eje central de tu auditoría. Si eso lo estás automatizando, significa que puedes subir el nivel en tus auditorías. Y puedes estar hablando de estrategia de negocio. Sí, hay una parte importante que es solucionar todos estos errores, pero he tenido tiempo también para mirar que deberías abrir transacción, que tal otra nunca vas a poder con tu competencia, hablar de negocio, de verdad, que creo que es algo que a nosotros nos diferencia un poco, que no se trata de auditorías puramente técnicas, sino que damos el paso porque precisamente tenemos muy bien resuelta toda esa capa técnica. Ahora, de ahí a tener una automatización que le des un botón y entregue la auditoría, creo que Es hay... algo, una diferencia enorme, ¿no? La persona tiene que estar ahí. Exactamente. Hablando de este tipo de tomas, de extracción de datos para tomas de decisiones, tienes una plática también que fue en Clinic, me parece, en donde tú sacas una persona SEO. A mí cuando explicaste eso en el video, me hizo mucho sentido porque ustedes llegaron ya a crear al buyer persona, pero no con creo que es, sino él es. O sea, aquí te estoy diciendo que las personas que te compran tienen estos gustos, tienen esta edad, permanecieron tanto tiempo en tu web, les llamó más la atención este tipo de contenidos y transaccionaron en esta URL. Sí, bueno, eso es que piensa que nosotros también no nos dedicamos solo al SEO, hacemos también parte de analítica y de CRO. Entonces, para nosotros todo lo que es el tema de generación de personas, a ver, no diría que es el día a día, porque al final es mucho trabajo, pero es algo que al principio nos resistíamos más, pero tiene que ser común, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de creación de personas, como que hay dos mundos distintos también para hacerlas. Venimos en un mundo muy, muy relacionado con la usabilidad, la comunicación. Las personas se hacen con post-its, ¿vale? De, bueno, nuestro cliente objetivo es así y le gusta tal. Y entramos en un mundo que yo personalmente no me gusta nada. He llegado a reconocer que ayuda mucho en las reuniones, ¿vale? Pero al principio me molestaba muchísimo. O sea, cuando me dicen que la persona es Marta, que todas las mañanas se levanta a las 8 de la mañana y lo primero que hace es mirar en su móvil las últimas noticias te las estás inventando. Eso no es real. A mí me fastidiaba muchísimo. Pero sí que es cierto que cuando le explicas a un cliente que existe Marta, que esa es su tal, es mucho más fácil que tomes decisiones para Marta. Aun sabiendo que lo importante de Marta no es que mira tal, sino que es un tipología de usuario totalmente conectada a Internet varias veces, usuario recurrente, recompra, tal, y que nosotros intentamos no llamarle Marta, sino llamarle él, el usuario comprador, tal, no sé cuántos, porque nos fastidia un poco toda la parte de inventada de la historia de esta persona. Preferimos hablar de lo que sabemos. Y bueno, como teníamos esa parte de datos y CRO muy, muy cerquita, cuando nos teníamos que aproximar a todo el tema de intención de búsqueda y tal, lo vimos muy claro, que la única forma de saber qué le tienes que dar a tus usuarios es averiguando cómo son tus usuarios. ¿Qué pasa? Ahí sí que es cierto que para llegar a ese punto, pues tienes que ya estar mucho más metido en analítica. Saber cómo mirar datos demográficos, saber cómo mirar flujos de navegación, cómo hacer análisis cualitativo, etc. Ya nos salimos mucho. Es cierto que Sí, esa ya. charla, yo lo creo y trabajamos mucho, pero entiendo que para muchos SEOs fue como, ¿en serio hay que aprender ahora todo esto? Pero bueno. Sí, porque nos daría para 2 podcasts, yo creo, hablar de todo este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, es chulo también. A mí es que si me tiras de la lengua ya me pongo a hablar. No, aquí tú sigue platicando, esto está muy interesante. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos visto ahorita, Iñaki, nos has abierto mucho el panorama de la automatización desde un punto de vista mucho más de mejorar la productividad a hacer cosas más hacia el lado Black Hat, nada más a rellenar las apps de spam, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Esto qué impacto ha tenido en ustedes en el crecimiento de Ikawe? Pues yo diría que todo. De hecho, lo que pasa es que en las charlas de SEO Pro no se comparten. Es un evento que se hace en España, que se hace desde hace bastantes años, y una cosa guay que me gustó mucho del evento fue que se instaba a dar datos
reales de clientes o de las empresas, pero no se compartía nada en público. O sea, solo los asistentes del evento tenían esto. El caso que nosotros desarrollamos ahí fue el nuestro, el de cómo habíamos movido la forma de trabajar hacia los datos, hacia la automatización, para ir a donde queríamos ir, que era este tipo de clientes grandes y al final competir contra empresas que multiplican por 10 el tamaño de la nuestra, ¿vale? Para ir a consultorías SEO mucho más grandes que nosotros, pero pudiendo trabajar al mismo nivel, ¿no? Que es algo que creo que es necesario en el mundo en el que estamos. Es decir, está bien, hay un tipo de empresas que necesitan una gran consultora, ya no solo por la capacidad que tiene esa empresa, sino porque necesita de un pequeño ejército a su disposición, ¿vale? Pero luego hay mucha empresa que necesita un SEO muy profesional, que son grandes, que necesitan que lo tengas todo controlado, pero tampoco se pueden permitir meter 4 implants trabajando con ellos de tu parte. Lo que único que necesitan es un poco de apoyo a nivel de SEO, ¿no? Y nosotros queríamos estar ahí, ¿vale? Queríamos estar rellenando ese hueco. Y yo creo que todo este giro que hemos hecho a centralizar los datos, ahora, por ejemplo, este año hemos empezado a vender proyectos de simplemente centralización de datos SEO. O sea, coger Search Console, crawling, tal, y meterlos en la base de datos de la empresa para algo tan sencillo como llevar al usuario de impresión a venta final, que se puede hacer, ¿vale? Y eso, ¿quién tiene esa necesidad? Pues esta tipología de empresas, que para ellos, para marketing, es un dato súper sencillo, pero ni un SEO lo tiene resuelto. O sea, el tema de decir, desde estas keywords en tanto porcentaje estoy llegando a, está sucediendo esto, pues nadie lo tiene. Entonces, para nosotros nos permite pues estar ahí trabajando con esta tipología de empresas que a mí personalmente me divierte mucho, porque aparte son proyectos difíciles, son proyectos donde no paras de aprender, cada uno tiene algo muy, muy, muy especial o que está muy, muy mal en sus tripas, que no puedes hacer nada y aún así tienes que hacer SEO, ¿vale? Es lo que es el perfil de este tipo de empresas, que dices, es un desarrollo tan grande que de repente tú propones cambiar algo que es el core del desarrollo y no lo puedes cambiar y después es que sin esto no vamos a arreglar nunca la indexación y tienes que buscarte la vida de otras formas. O directamente, pues eso, grandes marcas que la web la tienen alquilada a alguien y casi un banco, por ejemplo. ¿Cómo trabajas con algo así, no? Bueno, a nosotros nos ha permitido pues estar en ese punto, ¿vale? Poder dedicarnos a, creo que dar un nivel profesional muy alto sin tener que estar siendo muchísimos y poder dedicarnos pues a eso, a abrir datos y mirarlos y dar el valor que sabemos dar por nuestra experiencia, que es quitar mucha carga del trabajo ejecutivo tonto y poder tener a la gente o incluso alguien que entra en nuestra empresa que pueda aprender a tomar decisiones, que no esté todo el día haciendo informecitos. O sea, si muchos de ellos llegan a hacerse solos, puede estar esa persona ya directamente ocupándose de la propia auditoría. Entonces es un poco, no todo es perfecto, es muy bonito explicártelo aquí. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, no todo es perfecto, pero sí que creo que es la esencia de, de cómo trabajamos y lo que somos ahora, y la mayor parte de los clientes que estamos llevando, los estamos llevando así. Pues de verdad, Iñaki, se nos ha ido el tiempo volando. Ya llevamos ya casi una hora de charla y podríamos seguir platicando, como siempre lo digo en este podcast. Te extiendo una invitación para que en otra ocasión platiquemos sobre intenciones de búsqueda y sobre datos, que también nos puedes aportar muchísimo. En dado caso que alguien del auditorio te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer? Pues somos un poco caóticos, ¿vale? Tenemos, o sea, hablando claro, ahora mismo no hay ni siquiera una web Ikawe, ¿vale? Hay ikawe.com que solo tiene un logo, ¿vale? Muy mal por mi parte, pero es la realidad a día de hoy. Entonces, yo creo que las vías de contacto más sencillas es el correo electrónico con un hola@ikawe.com, ¿vale? Y luego en redes sociales, tanto LinkedIn como Twitter y demás, estamos por ahí, por todas, ¿vale?
A mí personalmente tengo abiertos los privados por todos lados y se me puede contactar. Ahora, ya digo, como no hacemos una gran actividad de captación comercial, ¿vale? Digo, nuestro marketing es más aportar a la comunidad. Pues no tenemos desarrollada lo que es la típica vía de entrada de marketing, ¿no? Lo que sería la web, déjame un lead, te contactará un comercial. No tenemos nada de eso. Nosotros, digamos que seguimos gestionándonos como un equipo. O sea, todos los trabajadores que tenemos trabajamos. No en la empresa, sino para los clientes. Entonces, es un poco peculiar ahí. Pero bueno, ya digo, la forma más fácil sería el correo hola@icagüe.com y ahí vamos. Ahí contestamos y de todo. Y que sigan tus hilos de Twitter, que son súper interesantes. Sí, la verdad en verano bajan un poco, pero porque ya no... Tampoco hay nadie, o sea, la gente está en la calle. Pero bueno, sí, seguirán, por supuesto. Sí, es que Twitter es una herramienta fantástica para ir al grano. Exactamente. Iñaki, de verdad te agradezco tu tiempo y espero que ya pronto nos conozcamos en persona. Muchas gracias a ti, he estado muy a gusto y por supuesto cuando quieras me comentas y hablamos de lo que toque. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.